Los seres humanos somos prontos para juzgar las vidas ajenas, para ver los errores, para ver las situaciones que en otros acontecen. En algún momento miramos y criticamos sus desgracias, sus problemas. En los tiempos de Jesús no había mucha diferencia. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo era similar. El hombre tiene casi la misma inclinación hacia esas conductas y siempre se critica la vida de otro, pensando que si algún mal llega sobre ellos, pues es de acuerdo a una condición quizá de pecado y que es un juicio del Señor sobre ellos. En una ocasión los discípulos le dijeron, cuando vieron a un ciego, este es ciego por el pecado de él o por el de sus padres. Jesús les dijo que no era por ninguna de las dos situaciones, sino porque el poder de Dios se iba a glorificar en la vida de ese hombre. Quiero abrir la Biblia en esta oportunidad en Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5, que dicen de la siguiente manera. Vamos a ver esta situación que casi es similar a estas cosas que estamos hablando. En este tiempo, dice la Biblia, en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En esta ocasión el Señor Jesucristo está yendo a Jerusalén por última vez, y este es el contexto de esta narración. Entonces llegan algunos judíos y le dicen, Jesús, estas cosas ocurrieron, esto ocurrió, Señor. ¿Será porque andaban pecando, porque eran malos, porque eran peores que nosotros? Entonces el Señor contesta sus preguntas. El tema en esta ocasión es arrepentíos o moriréis. Y queremos ser claros, aquí se trata de arrepentimiento o muerte. Hay dos situaciones acá. La primera es que los judíos le contaron acerca de cómo Pilato había matado a unos galileos en el lugar, en el atrio, en el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Unos judíos le dijeron y le trajeron esta noticia donde el Señor va a contestar una de sus incógnitas. Los galileos en algún momento se habían rebelado contra Pilato. Habían tenido ciertos problemas debido a que Pilato había decidido renovar y mejorar la provisión de agua dentro de Jerusalén. Entonces Pilato les pidió que cancelaran con el dinero del templo para poder cubrir, financiar el costo del acueducto que quería introducir dentro de Jerusalén. Entonces los judíos se rebelaron y organizaron ciertas cosas contra Pilato, y de manera que el pueblo se estaba levantando en rebelión contra el Imperio Romano en la región de Pilato, y Pilato mandó soldados encubiertos con sus capas que ocultaban su uniforme, que eran soldados romanos, y en medio de las multitudes, cuando comenzó ya el movimiento de la rebelión, entonces los soldados aplicaron fuerza y murió mucha gente, porque se quitaron sus cubiertas que andaban y mataron mucha gente, y entre ellos murieron estos galileos que le están contando al Señor Jesucristo. Así que la sangre de ellos salpicó al lugar donde se estaba ofreciendo el sacrificio, y se mezcló la sangre de ellos con la sangre del sacrificio. Así que ellos estaban insinuando que estos habían muerto porque eran mala gente, porque habían andado en malos caminos, en malos procederes, seguro eran perversos y por eso murieron de esa manera. Así pensamos nosotros muchas veces cuando X persona fallece, cuando alguien muere, y muere quizás de una manera violenta, de una manera difícil, dura. Mucha gente dice se lo merecía, está bueno que le haya sucedido, pero el Señor no está aplicando esa justicia, ese pensamiento en esta situación, sino que está poniéndoles en claro algo que vamos a aprender en esta ocasión. Estaban haciéndole referencia a la muerte repentina y estar a cuentas con Dios. Querido amigo, la muerte tarde o temprano va a llegar. ¿De qué manera? No sabemos. Pero sí es un llamado para que estemos atentos nosotros, para estar listos para encontrarnos con el Señor.
Hay muchos amigos, muchos conocidos que en este tiempo han fallecido, han pasado a la otra vida. Yo no puedo decir si van al cielo o van al infierno, pero creo que aquellos que han puesto su confianza en el Señor van directamente a la presencia de Dios. Los demás no podemos asegurar, pero si alguien se fue sin Cristo, entonces no está en el reino de los cielos, está en el infierno. Ahora, para ellos el sufrimiento y el pecado estaban unidos, es decir, si alguien sufría era porque su vida estaba en pecado. El caso de Job, sus amigos llegaron y le acusaron una y otra vez que se había aprovechado de la viuda, se había aprovechado del huérfano y que por eso Job estaba padeciendo alguna enfermedad. Entonces sus amigos estaban acusándole de que su sufrimiento era justo porque había sido Job desleal, había sido quizás un mal hombre y había hecho cosas ocultas y por eso Dios estaba juzgando su vida en ese momento. Algunas veces nosotros tenemos esos pensamientos y juzgamos a la gente de esa manera. Esta era una suposición muy maligna que traían estos judíos porque los ponían como malhechores ya y le estaban diciendo, Señor Jesús, estos hombres eran malos, por eso murieron. Pero no tenían pruebas para afirmar que ellos realmente eran malos, que estos judíos, que estos galileos, que habían muerto a mano de Poncio Pilato, eran malos. Pilato en la historia, Josefo narra que era un hombre cruel y en esta ocasión quizás no lo narra porque solo la Biblia nos narra esta porción porque al parecer no era un evento tan grande como los otros actos de crueldad que logró hacer Pilato con el pueblo judío. Pero ellos dijeron, bueno, murieron porque eran malos, murieron porque estaban haciendo estas cosas. Es muy peligroso que nosotros estemos atribuyendo esto y que cada persona que sufre nosotros digamos, bueno, algo malo andaba haciendo. Han habido muchas muertes en estos días, en este tiempo, quizás por la misma pandemia han muerto alguna gente, pero en este último desastre que usted y yo estamos viviendo aquí en el país, han muerto familias completas. No podemos decir que murieron porque estaban en pecado, que murieron porque estaban haciendo una cosa. No nos toca a nosotros juzgar esas situaciones, pero algo el Señor quería enseñarles. Y dice en el versículo 2, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos estos otros galileos? La pregunta es, ¿eran más pecadores que los demás? Y la respuesta es que no eran más pecadores, eran igual de pecadores que los otros. Así que es peligroso justificarnos a nosotros mismos. Es peligroso alegrarnos del mal ajeno. Es peligroso sentirnos superiores, con más santidad, porque ellos lo merecen, porque es justo que lo pasen, es justo que sufran porque han sido malos. Ese no es el pensamiento del Señor. El sufrimiento y el pecado no siempre están conectados. No siempre se sufre por causa del pecado. Hay creyentes que han sufrido porque están pasando alguna prueba, alguna situación que el Señor ha permitido y no es por pecado. Pero el Señor les dice algo aquí interesante, versículo 3. Os digo, no eran más pecadores que los otros galileos. Antes, si no os arrepentís, ustedes también van a morir. Así que el Señor Jesucristo habla de que esta gente había muerto. No eran más pecadores que los que le estaban preguntando al Señor, pero Jesús les lleva a pensar que se necesita arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento, entonces, aparte de la muerte física, viene la muerte eterna. No es la voluntad de Dios que el hombre se condene, pero el hombre se condenará por sus hechos, por sus actos, porque ha olvidado al Señor, ha olvidado ser obediente al Señor y ha ido tras su pecado. Querido amigo, si usted no se arrepiente, también va a morir, como murieron estos en ese lugar, en el atrio del templo. Pero hay otra segunda historia en esta porción, que está en el versículo 4. Esta Jesús la mencionó, y Jesús les dijo, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y se los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Nuevamente el Señor reta el pensamiento de esta gente y claro, su conciencia les iba a decir que no eran más pecadores que los demás. Estos eran 18 judíos, ya no eran solamente de la región de Galilea, sino que aquí son 18 judíos que cae una torre sobre ellos. Se cree que estos 18 que estaban ahí eran trabajadores
ya obreros que estaban en la construcción del acueducto que Pilato había mandado hacer con el dinero del templo y con el otro dinero también del Estado. Entonces los judíos dijeron, estos están haciendo algo que no es la voluntad de Dios. Y el dinero que están ganando es un robo a Dios porque lo están sacando del templo. Así que Dios lo está cobrando con la muerte de ellos. Para ellos era un juicio de Dios, para ellos era la mano de Dios la que estaba juzgando a esos hombres. Qué triste es vivir de esa manera. Muchos hacen juicios sobre las muertes, sobre aquellos que mueren porque lo asaltaron, lo golpearon, por la violencia. Algunos dicen es justo, otros está bien, ¿verdad? Está bueno, ya se lo merecía, porque más daño había hecho él en vida. Cuidado. Y este evento a lo que Jesús dijo era simple y sencillamente un accidente. No juzguemos a otros porque están en desgracia, porque están pasando tribulación, porque han pasado muerte, porque le llegó COVID. Ya ve que el Señor lo está juzgando. No nos toca a nosotros hacer ese juicio. Nosotros debemos de darle gracias al Señor porque estamos bien, porque el Señor nos va liberando, y en lugar de ver la paja en el ojo ajeno, debemos de ver hacia nosotros mismos y arrepentirnos, porque igual, de la misma manera que otros han muerto, también nosotros en algún momento vamos a morir. Y el problema es ir a la tumba sin el arrepentimiento. Jesús amonestó a que no se malinterpreten los accidentes, las situaciones que a veces pasan, que son cosas de la vida. Vemos a los hermanos sufrir, vemos a la familia sufrir, vemos a la gente que sufre, y a veces sentimos cierta complacencia en nuestro corazón porque decimos, sí, está bien el daño que me hicieron a mí cuando estaba pequeño, cómo me maltrataron, cómo fueron conmigo, está bien, el Señor les está dando un poco de su propia medicina. Y eso nos hace sentirnos como que si fuésemos más justos que otros. Y la verdad es que somos pecadores como los demás. Algunos creen que los grandes castigos, los grandes sufrimientos son grandes pagas a grandes malhechores. O sea, de la magnitud con la que sufre, quizás ese es el mal que ha hecho. Los galileos que Pilato mató no eran más pecadores que los 18 judíos a los cuales les cayó la torre y les cayó encima. Entonces algunos estaban esperando algo allí, estaban descansando. No eran más culpables que los otros judíos. Usted y yo no somos menos culpables que los demás salvadoreños. No somos menos culpables que el resto de gente en el mundo que está pasando situaciones. Hay inundaciones, hay terremotos, este virus. Hay otras situaciones que está viviendo el país. Gente que está muriendo todos los días. Y a veces nos alegramos porque a una nación le pasó esto y está bueno porque no se acuerdan de Dios. Pero debemos recordar el pensamiento, lo que el Señor está tratando de decir. Porque si bien ellos van a morir, recordemos que nosotros también vamos a morir. Arrepentidos, dijo el Señor, o moriréis como estos. Arrepentimiento o muerte. Así es que no debemos o no podemos tampoco juzgar el pecado porque por alguien que está sufriendo o decir, bueno, este está sufriendo porque es un gran pecador. No debemos añadir aflicción a aquel que ya está afligido, aquel que está pasando problemas a veces. Y aquí se cabe bien lo que dice allá Mateo capítulo 7, versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Aquí está hablando en el sentido de nosotros no sabemos, no tenemos pruebas, pero creemos que lo que está pasando es como consecuencia, es porque es malo, es porque es aquí, es porque es allá. Por eso dice el Señor en el versículo 3, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos moriréis igualmente. Y allí estaba hablando con todos, para arrepentimiento todos. Arrepentirnos es cambiar la conducta, es cambiar nuestra ruta, es dar la media vuelta. Algunos dicen hay que dar un giro de 360 grados. Pero si usted da un giro de 360 grados, llega al mismo lugar. Es un giro de 180 grados, es cambiar de dirección, es cambiar la forma de vivir. Mucho cristiano ha venido al Señor, pero no ha cambiado.
sigue diciendo las mismas malas palabras, sigue haciendo los mismos trucos, las mismas mentiras, los mismos chambres, la misma manera de vivir. Dios quiere crear y Dios crea en nosotros una nueva criatura, porque el que está en Cristo es nueva criatura. Si no nos arrepentimos, ese que se dice ser evangélico irá al infierno también junto con el impío, porque no se ha arrepentido, pero se cree mucho mejor que aquel religioso, que aquel que anda siguiendo todas las otras cosas que el mundo sigue. Pero nosotros nos sentimos más santos, nos sentimos más perfectos. Porque yo voy a la iglesia, porque yo me sé los signos, porque yo canto, porque yo diezmo, porque yo ofrendo, porque yo voy todos los días y no soy como estos paganos. Cuidado, posiblemente somos convencidos de lo que la palabra del Señor dice, pero no convertidos a la palabra del Señor. Y sabemos la cultura cristiana, tenemos una cultura evangélica, donde cantamos himnos, no sabemos las alabanzas, sabemos que sí en el programa, nos conocemos de pie a cabeza todo lo que va a suceder en el culto y salimos y entramos de la misma manera. No crecemos. ¿Sabe por qué? Porque no nos hemos arrepentido y seguimos en los mismos pecados ocultos, en la misma manera de vivir, haciendo y deshaciendo, y el día domingo estamos en la iglesia de penitentes, como aquel que va a su iglesia tradicional a confesarse, y ese domingo se siente libre de todos los pecados que cometió en la semana. Repito las palabras del Señor: si no os convertís, moriréis también. Si no os arrepentís, moriréis también. El pueblo evangélico debe revisar su corazón si de verdad se ha arrepentido, o solamente está allí profesando, pero no se ha convertido realmente. Por eso la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted no tiene ese testimonio, arrepiéntase, crea en el Señor. Pero Jesús hace un llamado en el versículo 5. Jesús llama al arrepentimiento. Os digo, porque dice el versículo 4, lo voy a leer: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? La respuesta es no, no eran más culpables. Eran iguales a los galileos como mató Pilato, eran iguales a los que murieron allí en esa torre, debajo de esa torre, eran iguales a todos los que vivían en Jerusalén, iguales a todo el mundo. No, hermano, la santidad no está en ponerse estas cosas: un saco, una corbata, una mantelina, un faldón largo. Esa es religiosidad y a veces hasta el legalismo. Porque creen que porque yo uso mantelina y los que no la usan son unos impíos. Porque yo me pongo saco, me pongo corbata, entonces yo soy más santo que otros. Conozco una iglesia donde se le pide a los varones que se rasuren su bigote y su barba, porque si no, no puede participar de los privilegios. Eso no lo dice la palabra del Señor. Podemos andar bien vestiditos por fuera, pero el corazón a veces está podrido. Muy amarrados desde la cabeza hasta los pies, pero con un corazón depravado por todos lados. Si no os arrepentís, dijo el Señor, moriréis. Los pastores tenemos que vivir vidas dignas del Señor, porque si no nos arrepentimos, correremos la misma suerte que aquellos que están allá. ¿Habrá pastores no convertidos? Posiblemente. Muchos le dirán al Señor en aquel día: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. Y el Señor les dirá: nunca os conocí. Ancianos de iglesia, pastores, diáconos, músicos. Es tiempo de que la iglesia revise si de verdad se ha convertido, porque si seguimos viviendo en la misma inmundicia de antes, en esas cosas ocultas que Dios sabe, pero que los demás no lo saben, y como los demás no lo saben, entonces no le afecta, esa es hipocresía con el Señor. Así que Jesús hace un llamado en el versículo 5. No eran estos más culpables, y el Señor dijo: no eran más culpables. Antes, si ustedes no se arrepienten, porque aquí vienen a lavarse las manos, a decir son más justos que otros. Dios libre al pueblo cristiano de creer que es más justo que el que está afuera, por sus propios méritos, por su fuerza. No es posible eso.
No es así eso. Así que Jesús hace un llamado al arrepentimiento. Aquellos galileos que sacrificó Pilato, aquellos 18 judíos que mató a la torre en Siloé, estaban bajo el mismo juicio que está todo el mundo. Todos somos pecadores, destituidos de la gracia de Dios. Así que Jesús hace un llamado al arrepentimiento. ¿Qué dice el Señor? Bueno, si ellos buscaban el reino terrenal, si Israel seguía buscando el reino terrenal, si Israel seguía buscando la voluntad en sus reyes, en sus gobernantes, en sus príncipes. Recuerde que el pueblo de Israel se había rebelado muchas veces contra el pueblo judío, contra el gobierno romano, perdón. Y por eso habían ocurrido muchas matanzas antes, habían ocurrido muchos pleitos antes. Por eso aparecieron los celotes, que eran una rama muy nacionalista entre los judíos, que se oponían al imperio romano. Y hubieron muchas conspiraciones, muchas cosas, porque el pueblo de Israel era así. El Señor les dice, si ustedes siguen buscando esa manera, si ustedes siguen buscando el reino humano, si ustedes siguen rechazando el reino de Dios, serán destruidos, porque Israel iba hacia el suicidio nacional. En el año 70 del Señor Jesucristo, Roma se aburrió de tanta conspiración, de tanta rebelión con los judíos y de los judíos, y les destruyó su templo, acabó con su templo, acabó con ellos. Si no os arrepentís, dijo el Señor, moriréis. Así que el juicio del Señor se ejecutó en el año 70, donde el Señor se acabó completamente el templo, permitió que el templo fuera destruido. Israel no se arrepintió, Israel siguió buscando sus propias cosas. Pero el Señor también le estaba diciendo a aquellos que escuchaban, ustedes que escuchan, si no se arrepienten, van a morir. Y lo mismo podemos decir en esta ocasión, si usted que me escucha no se arrepiente, de igual manera, usted también va a morir en esta vida y también en la eternidad si no hay un arrepentimiento con el Señor. Israel era esa nación de intrigas, de revoluciones, de conspiraciones, de ambiciones políticas, pero no esperaban el reino de Dios. Querían su propio reino, querían su propia gloria. Así que Roma acabó con la nación y Roma destruyó aquel templo. Si bien es cierto, el sufrimiento y el pecado no están conectados de una manera que nosotros creemos directamente, porque muchos sufren sin estar en una vida de pecado, sino porque son pruebas que vienen. Pero algo sí tenemos que dejar muy en claro. La nación que escoge el mal camino, el pueblo que escoge el mal camino, la familia que escoge el mal camino, el cristiano que escoge el mal camino, va a acabar sufriendo las consecuencias de su pecado. Porque pecado y desastre sí están relacionados. Cuando alguien peca, cuando alguien vive de esa manera, contra la voluntad de Dios, si no se arrepiente, irá a un desastre, irá a condenación. Y su ruina será grande. Por eso Jesús dijo, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Las palabras del Señor, la palabra del Señor. Pero cualquiera que oye estas palabras, pero no las hace, le importa poco. Y no se arrepiente. Le compararé a un hombre que construyó su casa sobre la arena. Y vinieron ríos, vientos, el río chocó contra aquella casa y fue grande su ruina. Hemos visto las imágenes estos días como los ríos se han llevado hogares, familias completas. Y que a veces han tenido bases sólidas esas casas. Pero no pudieron contra la potencia de un río. Querido amigo, si usted deja pasar las palabras del Señor, usted está escuchando, usted que está oyendo, gracias por escuchar, pero no gracias porque me escucha a mí. Es la voluntad de Dios que usted esté escuchando esto en esta hora. Si usted deja pasar esta oportunidad, usted también va a morir. Y si usted no se arrepiente, usted también va a morir. No podemos engañarle. Nosotros daremos cuenta a Dios también si no decimos esto, si no le decimos esto. Si omitimos este mensaje y se lo queremos hacer más bonito, que todo es un jardín de rosas. No, querido amigo, si no hay un arrepentimiento, hay un infierno que está esperando y un lago de fuego después.
Así que es tiempo de volver al Señor, de creer en el Señor. Estos se sentían a salvo en la tragedia y le dijeron: Señor, nosotros no andamos haciendo estas cosas, no nos ha caído una torre, no nos han matado, esto es porque andan de pecadores, les ha ocurrido esto. Se sentían superiores. Jesús acabó con todo argumento, con todo orgullo y les dijo: todos moriréis. Si no se arrepienten, todos van a morir. Quiero hacer unas aplicaciones en esto. Porque de verdad aquí tenemos dos cosas: arrepentimiento o muerte. Arrepentíos o moriréis. La primera cosa es que todos merecemos perecer. Todos merecemos la muerte. Todos somos pecadores que necesitamos arrepentirnos. Y a eso vino Jesucristo. Para dar el rescate por nosotros. Para que nos arrepintamos de nuestra maldad. Pidamos a Dios que nos lleve a su reino, a los pies de Jesucristo, con arrepentimiento. Ese ha sido el mensaje del reino. Cuando Juan el Bautista apareció, su mensaje fue: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Cuando Jesús comenzó a predicar, su mensaje fue: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Y el mensaje que Pedro predicó fue: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. El mensaje del Evangelio es un mensaje de arrepentimiento, de volver al Señor. Y a los evangélicos y el pueblo de Dios que todavía sienten en su corazón cuando hay un mensaje evangelístico, que le dan ganas de aceptar al Señor, muy posiblemente quizás el Espíritu Santo no habite en su vida. Porque el que está convencido sabe en quién ha confiado, sabe hacia dónde va, sabe con quién va. ¿Y qué es arrepentirse? Bueno, arrepentirse es compungirse de lo malo que hemos hecho, cambiar nuestra conducta. Y si yo veo que alguien está sufriendo por su pecado, que alguien está pagando algo quizás, o veo que alguien está en sufrimiento, pues es la oportunidad para mí, bueno, primero para ayudar, pero también es una oportunidad para que yo aprenda, yo lleve mi corazón al arrepentimiento. Es fácil señalar a otros. Es fácil decir: mire, por esto le pasó. Ya era tiempo, hasta mucho se había tardado el Señor. Es un tiempo de reflexión para decir: ¿cuánto tiempo me falta a mí? Para que también me pase lo mismo. ¿Cuánta paciencia el Señor nos ha tenido? A pesar de lo malo que somos, de lo vil que somos con el Señor. El arrepentimiento es la única puerta para escapar de la perdición eterna. Y es una puerta segura. Arrepentíos y convertíos, dice el Señor. Así que arrepintamos nuestro corazón, llevémonos a la presencia del Señor. Si no nos arrepentimos, todos pereceremos. Si usted y yo no nos arrepentimos, pereceremos. Como ya le pasó a otros, como ya le sucedió a otros antes. En Marcos 1:15 Jesús dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Mi amigo, el Señor manda en este tiempo también a que nos podamos arrepentir. Si usted no ha creído en el Señor, no estoy hablando de religión, estoy hablando de Cristo, el que salva, el que dice que usted puede juzgar la vida de otros creyéndose más santo, pero si no se arrepiente, usted también va a morir. Y va a ir al infierno, no va a ir al cielo. Van al cielo los que creen en Jesús y ponen su confianza en Jesús porque Jesús dijo que así era. Y lo creemos porque el Señor lo dijo. Y el Señor no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Es promesa del Señor. Arrepentirnos no es remordimiento, arrepentirnos no es chillar y volver a hacer lo mismo. Arrepentirnos es portarse varonilmente y no hacer lo mismo, con la ayuda, con el poder del Espíritu Santo y con la guía de la palabra del Señor. Si no nos arrepentimos, hay muerte eterna. Sin una conversión genuina, nadie se salva. Si alguien no se convierte, no se salva. Para la iglesia, quiero terminar con esta pregunta, ir cerrando con esto. ¿Ha ocurrido un cambio en su vida? ¿Ha habido una transformación en su vida?
Porque cuando pecamos y nos duele, es porque hay un cambio en nuestro corazón. Es que ya no nos sentimos igual. Pero si pecamos y no sentimos nada, muy posiblemente Dios no habita en nuestro corazón. Y si no nos arrepentimos, moriremos eternamente. Y la última interrogante que le digo a usted esta tarde es, pensando en la iglesia, y usted como pueblo del Señor, pregúntese, ¿me he arrepentido verdaderamente? ¿O sigo viviendo como un impío? ¿Sigo viviendo como los demás? Que Dios tenga misericordia para hallar oportuno socorro. Tenemos que predicar esto. No importa si usted es evangélico de años, hay creyentes que han pasado en las bancas 30 años, 40 años y no se han convertido. Solo son un tropiezo, un problema dentro de la iglesia para crear problemas, para querer mandar, para tener cierto poder, cierta influencia. Pero nunca han hecho nada por la obra. Cuidado de vivir así. Cuidado de ser de ese tipo de creyentes. Quizás no se han convertido. Se han convertido en los caciques de las iglesias, en los dueños de las iglesias, pero no del reino de Dios. Mi oración es que el Señor transforme su corazón, transforme su vida. Y en aquel día podamos decir, gracias Señor, por lo que hiciste conmigo, por llevarme al arrepentimiento a través de tu palabra. Que la palabra del Señor llegue a su vida. Y termino diciéndole, arrepentíos o moriréis. Arrepentimiento o muerte. No tenemos más opciones. Que el Señor le lleve a tomar la decisión que vale la pena tomar. Bendiciones a cada uno.